Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, como he prometido, vamos a grabar un video de el derecho comercial y el desafío que tiene con las nuevas tecnologías. Nosotros igual vimos ya en la clase pasada algunas cositas, pero bueno, es importante, sí, las vamos a sintetizar en un video, así les puede ser para su consulta en cualquier momento. Vamos a grabar igual dos videos, uno que va a estar relacionado con las nuevas tecnologías que vimos la clase pasada, o que por lo menos empezamos a ver, que era cripto, fintech, smart contract y plataformas digitales empresarias. Y por otro lado, vamos a grabar uno que es previamente de blockchain y DAO. Vamos a compartir primero. Ahí está. Quiero ver que haya quedado bien la pantalla. Ahí está. Compartir. Voy a minimizar mi figura. Y vamos a... Acá está. Ahí está. A ver si se nota bien. Está perfecto. Listo. Compartir. Listo. Bueno, entonces, perdón que hago esto de minimizarme por una cuestión de que no quiero que ahí mi figura eh, como me distraiga un poco. Bueno, entonces, ¿se acuerda que nosotros vimos el otro día y hicimos mención de que hay una particularidad que se da con estas tecnologías que irrumpen en el derecho, que adquieren una velocidad o un manejo tan veloz, ¿no? Que no va acompañado obviamente con el orden jurídico, ¿no? Y compatibilizarlas justamente con el orden económico y social para el derecho es dificultoso. Por una cuestión simple de que las, de que el derecho no acompaña al mismo tiempo o con la misma velocidad, por lo menos, a la eficiencia económica. Entonces, ¿qué van a provocar estas nuevas tecnologías o estas tecnologías que van a irrumpir que irrumpieron ya en el derecho? Justamente la desaparición, la descentralización o el desplazamiento de productos o servicios que son utilizados hasta este momento por la sociedad. Entonces, lo que importa a estas nuevas tecnologías es que estos servicios que nosotros conocíamos como tales, hoy ya no operan de igual manera. ¿Por qué? Porque van a responder a determinadas características cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, oye, perdón. Entonces, cuando hablamos de criptomonedas, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de tecnologías que son estas tecnologías en sí. Ay, perdón. Las criptomonedas, por un lado, van a que se caracterizan, por ejemplo, estas que se caracterizan por una privacidad tal o un anonimato que van a quebrar con la noción del patrimonio del deudor como garantía del crédito del acreedor. O, por ejemplo, los smart contracts, que por su parte son una figura em, que genera justamente, que genera justamente una seguridad jurídica desde el mismo momento que la ejecución del contrato o el cumplimiento de parte del contrato va a depender del propio, digamos, como se llama, del cumplimiento de las cláusulas contractuales que se verifican de manera remota sin necesidad de intervención o sin requerir la voluntad de las partes ni de terceros. Entonces, por otro lado, también tenemos las fintechs de pagos y préstamos, que tienen una estructuración parcializada, que provocan cierta, digamos, evasión en lo que son las reglas y en los controles del sistema financiero propiamente dicho, que ahora vamos a ver por qué decimos esto. Y por otro lado, las plataformas digitales que se caracterizan justamente por una desmaterialización, por considerarse intangibles, ¿no? Para los jueces, ¿no? Son activos intangibles que en donde importa más los datos y la información que un patrimonio en sí, un patrimonio físico en sí, ¿no? Entonces, empecemos primero con las cripto. Las criptomonedas, para encontrar una definición de criptomonedas, les volcamos ahí dos definiciones. Una es del Banco Central Europeo, el BC, y por otro lado es de la UIF, de nuestra UIF, con una resolución que es la 300 del 2014. Mientras la UIF nos dice que se refiere a una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital, y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta y o una reserva de valor.
Estas no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. O sea, es como que a nivel eh, nacional, por decirlo, o jurisdiccional, carecen de cierto valor. En cambio, el BC habla de que se trata de un dinero, sí, efectivamente, que no está regulado, pero es un dinero digital, que se va a emitir por y controlar por desarrolladores propios, que va a ser utilizado y aceptado por miembros de una comunidad específica. Entonces, de estas definiciones podemos extraer dos elementos. Por empezar, por un lado, el BC habla de una moneda virtual o un dinero no regulado. Y en segundo lugar, se habla de la necesidad de que sea aceptado por una comunidad virtual específica, ¿no? Para poder ser utilizado. Como tales, se van a caracterizar por distintas cuestiones, porque van a tener distintos elementos, pero principalmente por estos. No tiene un valor intrínseco, obviamente que su valor va a depender de la confianza y por ende esta confianza va a estar dada por cómo se rige el mercado de la oferta y demanda, el juego de la oferta y la demanda, y por la volatilidad en realidad de este mercado, ¿no? Su valor va a subir y bajar dependiendo de este juego justamente de la oferta y la demanda. Entre otras características, las tenemos, se encuentran detalladas y que se desprenden no solo de las dos definiciones que mencionamos y de estos cuatro, sino de otros atributos que hacen a la criptomoneda en sí. Por empezar, van a ser emitidas por forma descentralizadas y sin intermediarios. Acá no tenemos un Estado nacional que emite una moneda, no es el caso. Van a carecer de valor legal en cuanto no tienen efecto, en principio, cancelatorio de obligaciones. ¿Por qué? Porque no son moneda legal, pero cumplen funciones que son similares y pueden ser utilizadas como medios de pago. No tienen un valor intrínseco, o sea, el valor va a depender de la oferta su valor va a depender de la oferta y la demanda. No pueden ser representadas en préstamos en inversiones, pero pueden ser utilizadas como una reserva de valor. Es imposible falsificar, perdón. ¿Por qué? Porque se maneja a través de una tecnología blockchain, entonces esta tecnología blockchain implica todo un blindaje, ¿no? Que importa justamente que se almacene siempre una copia exacta de la cadena que va a garantizar la disponibilidad en todo momento a través de estos nodos de la red. Las transacciones pueden hacerse de manera anónimas o incluso con muy poca información que no sirve ni siquiera para poder identificar a una persona. Se pueden hasta brindar datos que no sean de la persona que está comprando. Después, las transferencias, a diferencia de las tarjetas de créditos, son irreversibles, por ejemplo. Se puede hacer incluso de manera internacional sin ningún tipo de restricción gubernamental. Cada una de estas es procesada por distintos nodos mineros que a cambio van a recibir una retribución que va a ser la emisión de nuevas criptomonedas y de esta manera van a quedar conformadas y grabadas dentro de la blockchain. Tanto la adquisición como el almacenamiento y la utilización requiere de contar con determinados recursos que son cuanto menos tecnológicos, obviamente, que es un correo electrónico o una billetera virtual o un ordenador, sea un teléfono o una computadora, y van a ser volátiles, obviamente porque depende de ese efecto de la oferta y la demanda, o sea, de ese factor de oferta y demanda, ¿no? Pero no dejan de ser, o sea, no es que no puedan ser utilizadas como un patrón de medidas, lo pueden ser incluso para cuestiones relacionadas con el crédito. Entonces, ¿cómo se pueden no adquirir? Estamos hablando de tener y almacenar a través de billeteras virtuales. Incluso a través de billeteras virtuales a través de billeteras digitales se pueden adquirir. Todas van a tener una construcción tecnológica que va a estar encriptada digamos, en cada una de estas blockchain. Una blockchain que se va a producir a través de usuarios, con cada uno con sus nodos, ¿no? Y estos usuarios que son estos mineros van a cobrar una retribución, una suerte de comisión a través de criptomonedas. En Argentina, ¿qué pasa con la figura de las criptos? Bueno, no existe una previsión legal en cuanto a su adquisición
¿no? Ni de su transferencia, pero sin embargo no son consideradas como como el dinero que tiene un uso forzoso o como un bien material en donde, o incluso hasta inmaterial en donde nosotros son pasibles de ejecución, y de embargo en este caso no se las considera de tal manera, justamente por que hablábamos de esta privacidad que las caracteriza, ¿no? Sin embargo, responden a las tres funciones propias del dinero, ¿no? En cuanto a nosotros consideramos que es el dinero en nuestro país. Eh, Puede servir como un medio de pago siempre que sea aceptado por esa comunidad, ¿no? Esa comunidad digital o esa comunidad virtual. Es la base de pagos, puede servir como una base de pagos diferidos, o sea, como una medida del crédito, e incluso una persona puede atesorar criptomonedas para su ahorro. Entonces, responde a las características propias de el dinero. Los desafíos que tienen estas dos características que hablan de opacidad y privacidad para nuestro derecho es que, por empezar, la titularidad de las criptomonedas es anónima, pero ustedes podrán decir, bueno, sí, nosotros facilitamos un correo electrónico o facilitamos un número de quill para poder adquirirlas. Sin embargo, esos datos no son suficientes para poder identificar al verdadero titular. Entonces, porque puede estar brindando datos de otro. Entonces, por esto, justamente por esta conservación anónima de la titularidad, importa que sean inembargables e inejecutables. Y si no brinda, y si no hay una voluntad del deudor de brindar más información que hace su identidad, es difícil, digamos, poder identificarlo. Entonces, el sistema lo que hace va a ser es girar en torno a una clase privada que se va a generar con cada transferencia y que va a estar en poder de justamente la persona que puede disponer de esa criptomoneda. Las transferencias de las criptomonedas la vamos a hacer a través de la intervención de una casa de cambio digital o exchange que compra por cuenta y orden del cliente, pero que mantiene en su poder las claves privadas. Y por otro lado, tenemos la compra-venta directa de criptos entre usuarios por medio de plataformas descentralizadas y la clave va a pasar al nuevo adquirente. Pero las claves las compras, digamos, la clave se va a mantener siempre privada, ¿no? Y a lo sumo lo que nosotros el día de mañana podemos conocer es las compras públicas. No hay registro de claves privadas, precisamente. Entonces, un ejemplo de esto es la Bitcoin, por ejemplo, que como otras criptomonedas, lo que van a permitir justamente es el anonimato del titular. ¿De qué manera se permite el anonimato? Para que quede bien claro, es que no existe un registro general o centralizado, ¿no? E incluso tampoco que lo sea parcial de personas que sean titulares de criptomonedas, sino que la blockchain solamente va a informar lo que son las claves públicas y direcciones. En el momento de las transacciones, la identidad de las partes no va a figurar en los bloques, sino que su clave va a ser pública. ¿No? Sino, digamos, que la clave pública es lo que se va a conocer, ¿no? Después existe una posibilidad de una acción de trazabilidad, pero que solo llega a identificar varias operaciones de una misma persona con una clave pública. No se conoce en realidad al titular de la identidad del titular porque lo que se conoce es la clave pública. Después, obviamente que va a ser optativo para las partes acudir a una exchange centralizada, no descentralizada, centralizada que exija datos personales vinculados a la clave pública. Solamente se conocen las claves. Existe, o sea, incluso que en el caso de que se pudiera, por ejemplo, determinar la cantidad de criptomonedas que fuera adquirida por una persona, lo cierto es que es difícil, digamos, llevar adelante medidas contra esta persona si esta persona no brinda voluntariamente su clave privada. Porque es optativo, obviamente, para las partes poner en custodia de un exchange su clave privada. Entonces, también exige de ciertas técnicas, ¿no? Adicionales que pueden ser utilizadas dentro de una red para aumentar justamente que el anonimato aún más. Y de esta manera lo que generan es una frustración en la trazabilidad de datos. Entonces, todo se maneja por claves. em,
que no dependen de un registro centralizado. Entonces, al manejarse por claves y, y lo único ser público es la clave, es difícil poder identificar quién está detrás de esa titularidad. Entonces, las conclusiones que podemos sacar de manera crítica de la figura de las criptomonedas es que para el mercado son difíciles cuando vos sos deudor de una persona, acreedor de una persona, perdón. Y es muy fácil al deudor salir por la vía de las cripto, ¿no? Cuando su única garantía podría ser una cripto, no tenés forma de ejecutarla, porque no pueden ser objeto ni de embargo ni de ejecución forzosa, porque ¿de dónde anotas ese embargo? No hay un registro, no puedes anotar el embargo en ningún lado. Y si la clave secreta está en poder del deudor, obviamente este no va a colaborar. También se caracteriza por estar fuera como consecuencia de esto, obviamente, están fuera del comercio. Y la verdad es que nosotros hoy tenemos determinados bienes que se consideran que están fuera del comercio y como tal tienen suerte de bien inembargable, que son los bienes indispensables, la vivienda personal y otros activos como puede ser el derecho. No, aquellos mencionados en el artículo 744 del Código Civil y Comercial, pero con una particularidad de que a estos, digamos, a estos comprendidos en el 744 existió una ley o un tratado de derechos humanos que le dio esa condición de bien inembargable. En caso de las criptomonedas, solamente al quedar fuera de comercio y no tener, digamos, este otorgamiento o esa característica dada a partir de digamos, de la voluntad del Estado Nacional es difícil, o por lo menos la voluntad de varias partes, de varios estados, es difícil, digamos, su ejecución. Entonces, por ende, solamente con la voluntad del deudor quedan fuera del comercio. Sin embargo, o sea, es difícil, obviamente, de poder hacerse con criptomonedas de tu deudor, ¿no? Sin embargo, existen organizaciones que buscan difundir la cultura de las criptomonedas y que postulan determinados principios para ejercer lo que llama el derecho de la criptoeconomía, ¿no? Y señalan, por ejemplo, el de la disponibilidad inminente, que impide obligar a que las claves estén en una exchange y que puedan ser embargadas por ende. Y por otro lado, ¿no? El de la privacidad de las operaciones, que consagra el anonimato, ambos contrarios a la teoría del patrimonio como garantía de los acreedores y por ende inaceptables, no para el comercio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos los smart contracts, que a diferencia de las criptomonedas, sí otorgan em, determinada seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque son pequeños programas informáticos que almacenan y desarrollan dentro de una plataforma basada en tecnología blockchain un contrato. Entonces, que un contrato que se va a ejecutar automáticamente en todo o en parte del mismo, ¿no? Una vez que se cumplen las condiciones pactadas en ese acuerdo celebrado por las partes. Entonces, los contratos inteligentes se pueden definir justamente como estos programas informáticos que facilitan, aseguran, hacen cumplir y ejecutan acuerdos registrados entre dos o más personas, sean físicas como jurídicas. Entonces, nosotros tenemos la redacción de un contrato, lo volcamos dentro de esta tecnología blockchain, está cargado ahí, y en cuanto se cumplen determinadas condiciones del contrato, ese contrato se va a ejecutar. Y no hace falta la voluntad de un tercero ni de las partes para poder ejecutarlo. Entonces, el índice de incumplimiento contractual es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabajan a través de esta o están basados justamente en esta tecnología blockchain. Entonces la modificación es casi imposible. Entonces, son organismos que operan, algoritmos, perdón, que operan con la característica principal de poder ser controlados por ninguna de las partes, o sea, no hay voluntad de las partes que interfieran en la ejecución del contrato, y por esto son autoejecutables en la medida que su ejecución se va a encontrar automatizada en cuanto se cumplan la condición necesaria prevista en el contrato. Como hasta ahora hemos hablado, la característica distintiva justamente es la autoejecución. Se verifican ciertas condiciones y el contrato se va a ejecutar sin más. Lo atractivo que tiene es que, más allá de la seguridad jurídica, es el propio contrato, ¿no? El que verifica el cumplimiento de lo acordado y lo hace a través del despliegue de automáticamente de los efectos pactados o los efectos deseados por las partes al momento de crearlo.
Entonces, lo que hay es un alto grado de certidumbre en cuanto a la ejecución y, como les dije antes, un improbable incumplimiento del acuerdo de voluntades, ¿no? Acá, bueno, les hicimos todo un esquema de cómo ustedes pueden ver, de cómo pueden ver cómo trabaja un smart contract. Lo que tenemos es que, por un lado, se ponen de acuerdo en los términos y en las condiciones, entonces crean este contrato, verifican las condiciones, o sea, se plasman las condiciones y se verifica el cumplimiento de las mismas y se ejecuta el contrato, ¿no? Ahora bien, en los contratos además pueden valerse de terceros, no, a los que se les va a solicitar, se les va a consultar, digamos, información que puede ser trascendente para el contrato. Entonces, la ejecución del contrato va a depender de la información que le brinden los oráculos. Estos importan una conexión entre lo que es la blockchain y el mundo real, entre el mundo digital y el mundo analógico. Entonces, lo que va a suceder es que hay una herramienta informática, ¿no? Que va a operar de manera independiente al código que recopila el contrato inteligente y que va a gozar de determinada información que está fuera de la blockchain del contrato, poniendo a disposición la misma, digamos, esa información a disposición del contrato inteligente, y en cuanto se verifica la información necesaria para poder ejecutarlo, el contrato se va a ejecutar, ¿no? Ahí, bueno, ahí tienen como el oráculo hace la interfaz esa entre el contrato inteligente y el mundo digital, ¿no? Entonces, esta información a la que el contrato inteligente va a acceder le va a permitir, no, justamente ejecutar las condiciones preestablecidas del contrato. ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo, oráculos? Las entidades financieras para determinar la evolución de las tasas de intereses, de los saldos de cuentas, los flujos de fondos. Pensemos, por ejemplo, el aumento de la cuota de un préstamo, ¿no? Entonces, el cuánto te van a detraer a vos puede depender de la evolución de la tasa de interés. Entonces, directamente la detracción puede no estar fijada, eh, o sea, el monto a que se va a detraer por ejemplo, de tu recibo de sueldo, puede no estar fijado expresamente o detallado expresamente, sino que dependerá del valor de una tasa de interés en determinado periodo, ¿no? Y bueno, de esta manera se puede consultar entidades financieras para ver cuánto es la evolución, y directamente a vos se te ejecuta el contrato en esos términos. Después, las oficinas públicas, nacionales e internacionales, para determinar, por ejemplo, lo que son los índices de depreciación monetaria y la evolución de precios mayoristas, salarios o el del PBI, o sea, podemos ver determinados tipos de índices. Después, las salidas y llegadas de buques también pueden ser consultadas, o el movimiento de mercaderías a través de buques y demás. De esta manera nosotros podemos, por ejemplo, establecer la ejecución del pago de un contrato, ¿no? Por compra y venta de mercaderías internacionales. En cuanto se verifica en la aduana que esa mercadería ha llegado a aduana y que ha sido entregada, se libera el pago automáticamente. Después, la interacción con registros públicos, régimen de la propiedad inmueble, marcas y patentes, rodados y créditos prendarios, por ejemplo, ¿no? En donde se puede llenar de manera virtual determinado formulario. En cuanto se cumplen las condiciones, o sea, si se encuentra lleno con lo que se exige registralmente, se cargan esos datos y directamente se puede inscribir, por ejemplo, un bien en el registro de la propiedad. Se puede utilizar de mil maneras los contratos inteligentes. Para mí es una vía muy noble. Y después, ¿para qué lo venimos utilizando hoy? Por ejemplo, para las garantías autoliquidables de préstamos, ¿no? O para la adjudicación de licitaciones. Se verifican todas las condiciones del pliego de licitaciones, la mejor oferta, se adjudica esa licitación, por ejemplo. La gestión de contratos de suministro, los depósitos en garantías, la gestión de contratos de seguros, por ejemplo, para poder pagar un contrato de seguros, ¿no? El asegurado cumple con la documentación y con todas las cargas legales previstas no solo en la ley, sino también en el contrato, y en cuanto cumple, se libera el pago. La aseguradora tiene debemos liberar el pago. Perfecto, no hay ninguna controversia entre aseguradoras y asegurados, y tenemos pero inmensa cantidad de demandas en el foro comercial gracias a eso, si se fueran solventes las aseguradoras y si todos los asegurados actuaran, digamos, conforme la ley y lo convencionalmente dispuesto.
Después, la gestión de derechos de propiedad intelectual, el pago de derecho de autor, SADAIC se podría liberar directamente con los datos de la cuenta bancaria, cada 3 meses se liberaría el pago, como se paga SADAIC, por ejemplo. La ejecución de testamentos, medios de pagos de obligaciones periódicas, la liquidación automática y transparente de dividendos a accionistas, se cumplen las condiciones previstas en la Ley General de Sociedades para el pago y no hay ninguna reserva legal que haya que hacer o alguna reserva de algún tipo que haya que hacer, listo, se libera eh, el pago de los dividendos. Atender las circunstancias relativas al vínculo empleado y empleador, como es la administración de licencias, de ausencias y también la de fortalecer la registración laboral, por ejemplo, el régimen de licencias, ¿no? Vos tenés cargadas las licencias que podés tomarte, o el régimen de, sí, de ausencias o de licencias que podés tomarte en determinado periodo, y eso se va administrando a medida que las va cargando el empleado que se las va tomando. Se verifican muy pocas cosas y con eso es suficiente. De hecho, algunos lugares ya lo hacen eso. La fintech, de pagos y préstamos. ¿Qué significa fintech? La verdad, habla de la integración de dos palabras, finanzas y tecnología. Y habla de un concepto justamente que aglutina a las empresas de origen digital cuya actividad principal consiste en proveer servicios financieros a través del uso de tecnologías de la información como las aplicaciones móviles o el Big Data. En un sentido interpretativo, denota justamente la práctica de aplicar la tecnología informática a las finanzas. Las fintech en Latinoamérica que nosotros conocemos y en particular en Argentina, Ualá, Mercado Pago, Pomelo, Afluenta, Lemon, Technisys, Siembro, un montón. No es el Siembro para el campo, bueno, hay un montón. En nuestro país existen algunas operatorias de la fintech que obviamente van a estar sujetas a diversas regulaciones del central. No es lo que más quieren las fintech, tratan de mantenerse al margen, digamos, del régimen de entidades financieras, porque lo que dicen ellas es que no intermedian en el crédito, eh, pero la verdad es que el Banco Central quiere de alguna manera, o por lo menos el Ministerio de Economía, a través del Banco Central, quiere regularlas de cierta manera, ¿no? Em, ¿Por qué las fintech dicen que no son entidades financieras y que no hay intermediación? Porque dicen que no se encuentran reguladas por la Ley 21.526, que es la ley de entidades financieras precisamente, porque no requieren una autorización para funcionar y tampoco tienen un control en su funcionamiento como si lo tienen, por ejemplo, los bancos a través del Banco Central. Las regulaciones a las que están sometidas se refieren a sus operatorias y no a su patrimonio ni a su funcionamiento principalmente porque no intermedian en la captación y afectación de depósitos de terceros. Ahora vamos a ver cómo hacen, cómo operan para tratar de evadir esta intermediación. Los costos de operación y mantenimiento son sensiblemente menores a los costos que el banco o una tarjeta de crédito o incluso una aseguradora nos cobra justamente por realizar operaciones con ellos y promueven lo que es la democratización financiera mediante la interoperabilidad. No es necesidad de que nosotros tengamos que estar haciendo trazabilidad a través de un banco. ¿Por qué? Ven ustedes, van a operar a través de billeteras digitales, manejo de fondos de clientes, reglas y a través de la regla del mandato. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las billeteras digitales, todos nosotros sabemos cómo se manejan las billeteras digitales y cómo llevan adelante, digamos, la operatoria propia de las billeteras digitales. Pero eh, se caracterizan justamente lo que es en el manejo de los fondos de los clientes es porque van a recurrir a una inversión transitoria de fondos en fondos comunes de inversión. O sea, los fondos van a ir a un fondo común de inversión del tipo money market, ¿no? Eh, para que ustedes vean cómo funciona, fíjense siempre o traten de mirar algún día en los términos y condiciones de Mercado Pago. Mercado Pago lo que dice en su contrato es que el cliente da la orden de invertir el saldo disponible en una cuenta de mercado, perdón, disponible en la cuenta de Mercado Pago en cuotas partes de Mercado Fondo, es este fondo común de inversión, ¿no? Sin que se cobren comisiones por suscripción o rescate. Entonces, lo que hace la parte es autorizar, o sea, el cliente lo que hace es autorizar a Mercado Pago a que los futuros saldos disponibles de una cuenta
de Mercado Pago sean automáticamente invertidos, aceptándose que los débitos que le corresponden por las compras u otros conceptos vinculados a su carácter de usuario, ¿no? Mercado Libre o Mercado Pago lo va a interpretar como una instrucción de rescate de esas cuotas partes del fondo. ¿A través de qué figuras jurídicas se van a regular? Y dicen que se regulan a través de la figura del mandato. Entonces, en realidad lo que existe es una relación comercial a través de la figura del mandato que está prevista en el artículo 1319 y no mucho más. Entonces, se caracterizan justamente estas fintech de pago y préstamos porque van a ser instrumentos administrados por, sobre todo la de pago, ¿no? Son instrumentos administrados por expertos en inversiones. Están compuestos por distintos tipos de activos en base a una estrategia. Las billeteras y ahora los bancos van a apostar a los money markets. Modo es un money market, por ejemplo. Las billeteras o sea, las billeteras como los bancos van a permitir a través de sus aplicaciones, el rescate del dinero en el día, que es el dinero restante que queda en la billetera va a quedar como invertido en cauciones, en plazos fijos o en cuentas remuneradas que van a ser aceptadas eh, a muy bajo costo dinerario, ¿no? Las fintech de préstamos, estas son las fintech de pago, las que vimos hasta ahora. Las fintech de préstamo van a ser aquellas que van a prestar dinero propio o dinero que obtienen de de inversores particulares, pero nunca van a prestar dinero de captación pública, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera uno sí incurre a la intermediación financiera, esto sí es lo que hacen los bancos. Entonces, de esta manera se libran del control del Banco Central y buscan, digamos, quedar por afuera de la regulación de las leyes de entidades financieras. Entonces, se trata de plataformas que son centralizadas, o sea que existe una persona que administra y promueve el negocio o la plataforma, quien acaba fijando lo que son los términos y condiciones de la operatoria, percibiendo cierta comisión por la prestación de este servicio. Existen préstamos también que van a estar dentro del mercado de las finanzas descentralizadas, como puede ser el sistema peer-to-peer, ¿no? Que ofrece a los usuarios la posibilidad de contratar en forma directa, sin ni bancos ni agentes que encarezcan con algún tipo de comisión las distintas operaciones. En cuanto al marco regulatorio, nosotros tenemos por un lado la disputa que hay en Central con estas fintech. ¿Por qué? Porque el Central dice, mira, tengo legitimación para controlarlas y para verificar su cumplimiento a través de la ley, a través de la ley de entidades financieras en su artículo 3, que establece justamente que podrá aplicarse a personas privadas, que en la ley, ¿no? Podrá aplicarse a personas privadas, perdón, y entidades públicas o privadas, no comprendidas expresamente en ella. Cuando, ¿no? A juicio del central, lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia. Entonces, esto para el central es como la norma que lo habilita o lo legitima para regular y fiscalizar o de alguna manera controlar la actividad de la fintech. Por otro lado, y el último de estas tecnologías es ¿no? El caso de las plataformas digitales. En cuanto a las fintech de préstamos, me olvidé de decirles que hay un caso muy interesante que es el caso de Winance, ¿no? Que justamente habla de lo que es el fraude a la ley y la figura del consumidor financiero, que si algún día, si tenemos tiempo, lo vamos a analizar. ¿No? Pero presentó desafíos jurídicos importantes y cuánto no, digamos, una intervención digamos, de las jurisdicciones, a través de los tribunales, que debió, digamos, proteger de alguna manera al consumidor financiero frente a los descalabros que se estaba haciendo por parte de Winans, ¿no? Y el perjuicio que generó a determinados grupos de consumidores. Pero bueno, eso es algo que podemos ver más adelante. Volviendo al tema de de las tecnologías en particular. Las plataformas digitales empresarias son otro tipo de tecnología que implica que la figura de un cibersitio, ¿no? Que sirve para almacenar o procesar diferentes tipos de información que sirve tanto a nivel personal como a nivel de negocios. Es una arquitectura digital programable diseñada justamente para lograr cierta interacción entre los usuarios. Cuando hablan el nombre de determinar las plataformas que todos conocemos, se van a dar cuenta del porqué de todas de estas características, ¿no?
Funcionan con determinados sistemas operativos, ejecutan programas y aplicaciones que tienen diversos contenidos. Las que nosotros más conocemos son Snapchat, X, Facebook, Tinder, WhatsApp, Instagram, incluso si nos vamos Uber, Cabify, bueno, hasta Waze, son todas plataformas digitales empresariales que están brindando un servicio a través de un soporte, digamos, a través de un soporte digital. No, que tienen un montón. Esta es una plataforma que en sí tiene activos intangibles que va a compartir por una serie de productos con el objeto justamente de poder desarrollarlos y producirlos de una manera eficiente. Estos activos intangibles, ¿qué pueden ser? Son los datos, es información, subsistemas, interfaces, procesos, conocimientos, grupos de trabajo, relaciones y demás. ¿No? Y si ustedes ven esta definición, o por lo menos esta calificación, esta clasificación de activos intangibles, cuando nosotros dijimos en el primer momento que son las plataformas digitales se caracterizan por una desmaterialización, ¿no? Importa que nosotros estas que operan, digamos, bajo un halo de infraestructura digital que a la que no es fácil, digamos, que es fácil acceder, pero que no es fácil, digamos, de perseguir, entre comillas, ¿no? En el caso de, o sea, cuya monetización o por lo menos cuyo valor es difícil de determinar. ¿Por qué? Porque son infraestructuras que son digitales, que implican programas o que se programan de determinada manera que facilitan y configuran las interacciones entre las personas usuarias finales y las personas y los complementadores. Piensen ustedes que en Waze, pensemos en Waze, Waze que es que es como el viejo, ¿cómo se llama? El buscador, no el buscador, sí, el mapa de ruta, no sé, ¿no? Que es esa aplicación que te lleva a destino, además, ¿no? O Cabify. En realidad, tenemos complementadores, por un lado, y los usuarios finales. Las personas usuarias finales somos todos los consumidores que vamos a utilizar esa plataforma o los usuarios de esas plataformas. Y esas complementadoras se van a organizar de una manera que van a recopilar de manera sistemática a través de un proceso algorítmico determinada cantidad de datos que va a circular y de alguna manera va a permitir que esta plataforma digital se monetice. Se distinguen las plataformas digitales empresarias, por un lado, entre las centralizadas y las descentralizadas. Las descentralizadas, como ya hemos visto, las criptomonedas pueden provocar plataformas descentralizadas a través, por ejemplo, de la Bitcoin, a través de empresas como Bitcoin o Ethereum. Mientras que empresas como Google, como Amazon, como Uber, como Cabify y todas las que mencionamos antes se caracterizan justamente por la centralización. ¿Y por qué hablamos de estas plataformas digitales como desmaterialización? Más allá de la intangibilidad que mencionamos antes de los activos, ¿no? Lo cierto es que lo que se rige ahora, el aspecto empresario se va a regir por un entramado de relaciones, ¿no? Que van a surgir a través del concepto de red de empresa o empresa-red, ¿no? En donde hay paradigmas de colaboración, de comunicación y de coordinación, ¿no? Que van a adecuarse rápidamente a una demanda, a la demanda que nos está pidiendo el mercado, que es una demanda que se caracteriza justamente por ser cada vez más dinámica e incluso sofisticada, pero cada vez más dinámica sobre todo. Pues mientras nosotros por un lado hablábamos de los contratos asociativos, donde las empresas se unían y demás, acá la colaboración y la coordinación se va a dar justamente de una manera mucho más rápida, se adecuan de manera más rápida. Incluso nosotros no dejamos de colaborar con algunas de estas plataformas en el mismo momento que le aportamos información a Waze y le decimos que hay una cámara de semáforo allá, o le decimos que hay un tránsito acá, que hubo un choque acá, que cuando le estamos dando información a Waze que nos pregunte incluso si hay un policía todavía parado ahí, por el solo hecho ese, le estamos aportando información, estamos colaborando con la plataforma y con otros usuarios, obviamente. Entonces, los desafíos que presentan estas plataformas digitales y por ende las consecuencias que traen consigo, ¿no? En la estructura empresaria es que va a desaparecer la figura del establecimiento. Ahora lo que hay es una digitalización de los procesos productivos y la comercialización, donde no podemos ver la localización o la nacionalización de las empresas. No podemos hablar de la figura de una empresa-nación
donde nosotros tenemos una empresa que sabíamos que venía de capitales de tal lugar, ¿no? Ahora hay una descentralización y deslocalización en realidad y desnacionalización de esta empresa. Hay una desaparición de los activos incautables. Nosotros tenemos activos intangibles, ya no son activos cautables, sino que son activos que no puedo incautar. Entonces los bienes materiales, los elementos materiales, las mercaderías van a ser reemplazadas por datos y las maquinarias o instalaciones pueden ser reemplazadas por servicios prestados en la nube. Por otro lado, la desaparición de lo que nosotros conocemos como el personal de la empresa. Entonces, ese bien material, o ese bien personal, perdón, desaparece como un elemento propio de la empresa digamos, se desplaza o se despersonaliza hacia servicios brindados por terceros autónomos, lo que priva a la empresa justamente de un fundamento de protección legal y exige figurar, por ende, el nuevo derecho laboral, ¿no? Eh, Después, por otro lado, la deshumanización de las operaciones. Nosotros hoy estamos hablando o hay una intervención de chatbots, ¿no? En donde las consultas se hacen a través de estos programas informáticos y perjudican al consumidor que no puede a veces resolver a través de la intervención de estos chatbots ningún tipo de inquietud. ¿Por qué? Porque no existe una ventanilla humana a la que uno pueda acudir para atender su reclamo. Y bueno, incluso lo hacen los estados gubernamentales. Nosotros sabemos que el gobierno de la ciudad también lo hace, ¿no? Y el Estado Nacional incluso lo hacía con Mi Argentina y demás. O sea, como está todo muy despersonalizado, deshumanizado. Bueno, eso en cuanto. Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está, volvimos. Entonces, eso en cuanto a estas, las tecnologías disruptivas del derecho. Nosotros vamos a seguir después con otra, ¿cómo se llama? Con otro video hablando ya directamente en específico de blockchain, aunque ya algo adelantamos de lo que se trata y de las DAO. Pero bueno, no quería dejar de terminar de dar la clase que había prometido que les iba a colgar. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien y seguiremos hablando de más temas de la materia por videos. Así que los saludo, que tengan una buena tarde.